Bueno, realmente números que duelen, números que no nos quisiéramos ni siquiera tener que contar, pero hay que contarlos porque hay que hablar de este tema. Estamos hablando de los femicidios en Argentina, que lamentablemente pasa el tiempo y si bien se están visibilizando mucho más, las víctimas siguen siendo muchas. 143 mujeres. Es impresionante el número. Fueron asesinadas en lo que va del año. Y en esta cuarentena, bueno, aumentó con un número importante. Ya lo hemos charlado en alguna oportunidad. 80 en esta cuarentena de esos 143 que van en el año. Un femicidio cada 29 horas. Casi un femicidio por día. Claro, así es. Casi un femicidio por día. Y el 41% fue asesinado por su pareja. Asesinada por su pareja. Bueno, todos estos números y esta situación la vamos a estar charlando con Silvia Ferreira, que es titular de Mumalá a nivel nacional, y justamente Mumalá es la encargada de dar a conocer estos números que estábamos describiendo. ¿Cómo te va, Silvia? Muchas gracias por atendernos en Telediario Federal. ¿Cómo están ustedes? Gracias a ustedes siempre por poner en la agenda del debate estos temas que son tan importantes y por ahí no están tan visibilizados, ¿no? en los medios de comunicación. Bueno, sí, como ustedes bien señalaban, no solamente tenemos estos 143 femicidios en lo que va del año, al 30 de junio, sino que además tenemos unos 135 intentos de femicidios, que también agravan, porque hay una clara intencionalidad de cometer el crimen y por alguna razón, o porque se interpuso una tercera persona, o porque no logró ese cometido y la víctima está internada grave, también es una cifra para seguir, ¿no? ¿Se han vuelto más violentos, Silvia, o es un parecer? Las modalidades que vemos en el Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos, son bastante estables en los últimos años, ¿no? Por lo menos desde los últimos 5 años. En general, la mayoría de la modalidad que se utiliza para cometer estos femicidios tienen que ver con golpes, a través de golpes de puño o el propio físico, a través de armas blancas y en menor medida armas de fuego, ¿no? Y es importante esto en relación a las armas de fuego, que una buena parte son armas reglamentarias. Y una parte de esas armas reglamentarias, un pequeño porcentaje, corresponde o pertenece a miembros de agentes de fuerzas de la seguridad. Entonces, eso también tiene que ver con una de las políticas que nosotras estamos exigiendo, este tema del desarme, de que aquellas víctimas, aquellas personas que tengan denuncias sobre situación de violencia de género y que pertenezcan a las fuerzas de seguridad, se le quite el arma, lógicamente, porque eso es una tarea bien preventiva. Contanos, Silvia, algunos datos más, algunos porcentajes y números más que dieron a conocer ustedes a través de Mumalá. Lo decíamos del porcentaje de asesinatos perpetrados por las mismas parejas, la mayoría de los casos en sus hogares. Contanos algunos datos más importantes que ustedes dieron a conocer. Es algo que también se viene repitiendo sistemáticamente en los últimos años. Siempre lo decimos y lo advertimos fundamentalmente ahora en el marco de la cuarentena, que más del 60%, en general está entre el 60 y el 70% de las víctimas de femicidio han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido con el agresor. Y que también más del 60%, en este caso un 63%, ha sido, el agresor es o pareja o expareja. Y también hay un porcentaje menor, pero para considerar, de un 13% de familiares. Entonces, es el escenario de su propio hogar o de la casa, el escenario donde se cometen estos crímenes fundamentalmente. Entonces, en el proceso cuando iniciaron las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus, nosotras advertimos a las autoridades que esto seguramente iba a recrudecerse por las condiciones que ya venían perfilándose de violencia doméstica, principalmente en el caso de los femicidios. Y otros datos que nos interesa también destacar es que si bien la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene más cantidad de femicidios, en lo que va del año son 60 femicidios en esa provincia, las provincias que tienen una tasa de femicidios en relación a la cantidad de habitantes, en relación al total de la población, son provincias del norte, son provincias de Tucumán, de Catamarca, Misiones y Salta, las que llevan la cabecera en las cifras. ¿Y a qué se debe esta situación, Silvia? Y nosotras vemos de que justamente la situación de violencia machista es una situación que está profundamente arraigada en nuestra sociedad y que exige políticas para su prevención, ¿no? Políticas sostenidas, permanentes y transversales a lo largo del tiempo. Y vemos que eso, lamentablemente, no se viene dando. Nosotras ya presentamos el año pasado un proyecto de ley
para declarar la emergencia Ni Una Menos, ¿no? Son 14 medidas concretas en donde las principales tienen que ver con asignación de recursos para poder prevenir estas situaciones. Tiene que ver con fortalecer la red local, fundamentalmente, que es donde se encuentran las víctimas, para que puedan asistir a un lugar que acompañe, que asesore, que informe, fundamentalmente que acompañe todo el proceso que inicia a partir de la denuncia, ¿no? Nosotras tenemos otra cifra muy importante que siempre destacamos, que más del 80% de las víctimas de femicidios no han hecho denuncia previa. Y esto es en alguna medida la ausencia del Estado, porque no sienten confianza de que a partir de ir y denunciar a su propio cónyuge vaya a cambiar su situación de vida. Bueno, ustedes están pidiendo desde hace mucho tiempo que vienen luchando por la emergencia nacional de violencia que vos decís, por la aplicación de la ley Micaela y por la educación sexual integral. No nos olvidemos de ese tema tan importante y que pasa el tiempo y no pasa nada. Claro, porque muchas veces la ley Micaela y la ley de educación sexual integral abordan de pleno cuáles son las violencias a las que estamos expuestas toda la sociedad, ¿no es cierto? Y en particular y sirven para las prevenir, mujeres, ¿no? Y las diversidades, ¿no? Porque muchas veces no se denuncia porque se naturalizan o se toma como que es un problema en el ámbito privado. Y no, y es un problema que requiere atención porque atraviesa toda la sociedad, excede, y es un asunto de que debería, a nuestro entender, tomarse como política de Estado para poder realmente hacer una política de prevención que atraviese toda la sociedad. La ley Micaela es buenísima, es una herramienta muy útil, pero está destinada, lógicamente, a la administración pública de los 3 poderes del Estado, en los distintos niveles. Pero también hay otras instituciones de la sociedad, como son las entidades deportivas, las entidades culturales, que también están atravesadas por situaciones de violencia de género y que seguramente con políticas de prevención como esa podría avanzarse muchísimo en materia de visibilización y de poder identificar y poder atacar, condenar este tipo de actitudes. Decía, la ley de sexual integral también sirve mucho para prevenir, porque los chicos en la escuela son un transmisor de lo que sucede en su casa hacia ellos, pero también hacia sus madres, por ejemplo, ¿no? Claro, ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, una investigación que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires dio cuenta de que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil pudieron conocerse a partir justamente de la educación sexual integral abordada desde las instituciones educativas. Entonces, es una herramienta concreta para poder detectar este tipo de casos que son gravísimos, ¿no es cierto? No solamente en lo que refiere a educación sexual propiamente dicha, sino que, como bien dices, tiene que ver con identificar los distintos tipos de violencia, identificar los estereotipos culturales que anidan en nuestra sociedad en lo que respecta a lo que debiera ser, entre comillas, un varón y una mujer, en poder identificar la identidad, la inmensa variedad de identidades de género que hay, la posibilidad para aquellos niños y niñas trans de poder atravesar infancias dignas, infancias libres, ¿no es cierto? Entonces es una herramienta muy potente la educación sexual integral y debiera aplicarse, lógicamente, en todo el territorio de nuestro país. No es así, son muy pocas las jurisdicciones que hoy están aplicando la educación sexual integral. Y siempre es atinado también lo que ustedes desde Mumalá hacen hincapié en las víctimas, en las circunstancias, en el contexto y en los niños que quedan sin mamá, ¿no? Claro, una de las demandas que estamos solicitando justamente es que se agilice todo el procedimiento para la ley Brisa. Ustedes saben, esa es una norma que permite a familiares víctimas de femicidios que quedan a cargo de las niñas, niños y adolescentes, hijos de las víctimas hijos de las mujeres víctimas de femicidio, y que sin embargo vemos que el acceso a este ingreso para estas familias es muy burocrático, tardan muchísimo, cerca de 2 años para poder lograr cobrar la primera cuota. Entonces, nos parece que también tiene que haber una actitud por parte del Estado de acelerar estos trámites. Inclusive ahora, en situación de cuarentena, donde la ANSES no está funcionando plenamente, también es importante que se asignen ayuda económica de emergencia a estas familias, porque es muy difícil iniciar el trámite en el marco de la cuarentena y hay familias que hace 4 o 5 meses están a cargo
de los hijos de las víctimas de femicidios sin recursos prácticamente. Es así. Muchísimas gracias, Sí, Silvia, un placer. por presentar estos datos, este nuevo informe de Mumalá, por traernos este tema aquí en el debate. Es la intención de Telediario Federal y, como siempre decimos, que esto sirva para... Sí, no hay problema. Estás acompañada, ¿eh? Muchas gracias, te liberamos, así nos vas a cuidar. Terrible. Así nos vas a sacar para a pasear siempre... o a comer. Muchas gracias. Agradecer muchísimo a ustedes para que, repito, es importantísimo que los medios también se hagan eco de este tipo de demandas que atraviesan lógicamente toda la sociedad. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que estos Gracias. números sirvan para que se actúe en consecuencia. Es así.